Bien, mira, yo trabajo en la Municipalidad de Viña. Ya. ¿Ya? Yo soy psicólogo, trabajo de orientador laboral, específicamente en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral. Que nosotros, a grandes rasgos, somos un símil de una consultora privada, por ejemplo, como ADECO, ¿ya? Pero que ya funcionamos a nivel mucho más público, porque nosotros trabajamos un convenio entre el municipio y CENSE. ¿Ya? Ahí pertenecemos al Ministerio del Trabajo. Dentro de los recursos humanos me preguntaba, ¿cierto? Sí, dentro del recurso humano del área. Ya. Dentro del recurso humano, eh, yo creo que tenemos la suerte, que a diferencia del mundo privado, que somos un equipo mucho más multidisciplinario en el área organizacional. ¿Por qué? Porque en el trabajo organizacional de la empresa privada funciona desde el reclutamiento, ¿cierto? Desde la selección del usuario. Nosotros en esta otra línea, que estamos en la vereda del frente, hacemos lo mismo, pero desde entregar la herramienta, por un lado, al usuario. Nosotros tenemos dos líneas de acción. Nosotros recibimos al usuario, le entregamos ciertas competencias, habilidades, justamente para que puedan enfrentar esta ruta de empleabilidad, como la llamamos nosotros. Entonces, en este sentido, nosotros somos un equipo multidisciplinario, ¿ya? Lo que nos Mm. permite mayores acciones. Contamos con terapeuta ocupacional, trabajadora social, por ejemplo. Contamos también con una ejecutiva de atención de empresa, ¿ya? Yo creo que eso es lo fundamental en nuestra área, el nivel de recursos humanos a la hora de enfrentar esta situación. Ya. Yo creo que dentro del área municipal, que es, si bien en mi caso yo soy psicólogo organizacional, pero en esta área tú te das cuenta que la labor del psicólogo es independiente al área, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tú haces un trabajo desde lo laboral, desde lo organizacional, pero también desde lo comunitario, desde lo social. Y justamente yo creo que estos componentes es poder trabajar con esta población. Ya nuestra población es vulnerable en gran parte, pero también tenemos distintos grupos objetivos. Y esto es lo que nos motiva a nosotros a poder apoyarlos con la intermediación laboral, que pueden ser grupos objetivos que están un poco más abandonados, como personas que se encuentran en reinserción social porque estén cumpliendo, perdón, alguna pena sustitutiva, por ejemplo, personas que se encuentran en situación calle, dentro de la inclusión, personas que pertenezcan al grupo de personas con discapacidad, personas mayores, migrantes, un sinfín de personas, que justamente son las que más necesitan esta herramienta de poder prepararlos, por ejemplo, que puedan enfrentar este proceso de reclutamiento con alguna empresa. Mira, desde esta otra vereda que te mencionaba yo creo que lo principal es centrarse en la persona, ¿ya? Y no solo hablo del usuario, del que pueda ser entrevistado desde la empresa privada, sino también del personal. A veces se nos olvida que nosotros trabajamos con historias o que estamos inmersos en equipos donde hay historias también. Y nos solemos ver más como un número, por ejemplo. Creo que eso es lo fundamental. En un lado mucho más, como dices tú, esquemático, los tiempos también están mucho más, eh, se, re- se, mm, se apremian. Entonces,
tú trabajas más con el perfil del usuario que con el usuario en el mundo privado. Si cumple los requisitos, por ejemplo, si tiene las competencias, si tiene la habilidad. En cambio, de este otro lado, de esta otra vereda, nosotros trabajamos con esas competencias, trabajamos con esas habilidades del usuario. Ya. Desde el inicio, yo creo que desde que entré a estudiar psicología, el primer día, siempre tuve un interés por el área organizacional. Ya. ¿Ya? Yo creo que era por un tema que era un poco más desconocido para mí, más que lo clínico, lo educacional, ¿cierto? Y yo creo que de ahí nació mi interés, hasta el día que llegué a hacer la práctica a un lugar. Mi práctica fue justamente en la oficina donde yo estoy trabajando ahora y descubrí un mundo nuevo del mundo organizacional, no el que todos conocen del área organizacional. Bueno, en ciertas ocasiones también trabajamos con nuestra segunda línea de acción en la empresa, entonces los apoyamos con el reclutamiento, etcétera. Pero yo creo que lo que me gustó de la psicología organizacional, ya una vez en el campo, ¿cierto? Ujú. Desempeñándome desde el rol, es haber tenido esta posibilidad de complemento a lo organizacional, que es también un poco más lo social, lo comunitario, que te hace ser un psicólogo mucho más transversal. Independiente de lo que te mencionaba antes, independiente en el área que tú estés, tú vas a ser psicólogo. Independiente del apellido que tenga tu profesión. Sí, yo creo que justamente cuáles fueron estos elementos, el poder trabajar con la persona, pero desde una necesidad distinta, que es la empleabilidad, que en el fondo es una necesidad fundamental para una casa, para un hogar, Ya. para una familia. Entonces, el poder trabajar estas herramientas y no solo aplicarlas, cuando viene un usuario, por ejemplo, a alguna empresa y el psicólogo, el entrevistador en este caso, en vez de identificar si cumple o no cumple los requisitos, si tiene o no tiene el perfil que andan buscando, Claro. ayudarlos a desarrollar ese perfil. Creo que ese es un valor agregado. Eh, El tema de la ética fue justamente lo que me hizo darme cuenta en la práctica, el rol que tiene el psicólogo desde la ética. ¿Ya? Una conversación algún minuto con una profe guía que tuve de práctica, conversábamos justamente, claro, yo llego a un mundo organizacional que es un mundo completamente distinto, y al trabajar con usuarios que vienen de cierta población un poco más vulnerable, ya el escuchar el nombre psicólogo, automáticamente es como ese minuto de confianza y la persona se puede desbordar, ¿cierto? Porque vienen con una historia atrás. Y ahí es fundamental identificar, claro, no estoy en el rol de psicólogo clínico, no estoy, ¿cierto? Sino que estoy desde el rol del psicólogo organizacional. Pero ahí viene la ética también, de poder contener a la persona, hacernos cargo de lo que está sintiendo la persona en ese minuto con uno, y viene este rol que te digo yo, que el psicólogo es psicólogo, independiente del área que está. de la entrevista le quiero hacer una pregunta, pero es fuera de como las Sí, preguntas hechas. Eh, Aquí ya retomamos el tema de las habilidades. Y con respecto, como obviamente ya a lo personal, ¿qué habilidades reconoce en sí mismo que puedan destacar del resto en el área organizacional? la primera de todas, la empatía. Ya. Yo creo que esa es fundamental en el rol de uno, en la empatía con el otro, con el usuario. Pero uno siempre, aquí yo desconozco la otra área, que no me he centrado o informado mucho, pero uno siempre, desde el rol profesional, está lamentablemente visto como en un rol superior sobre la persona. Entonces ahí también viene la importancia del liderazgo que uno tiene desde Ah, este rol, ¿ya? En mi caso, por el tipo de servicio que prestamos nosotros, claro, tengo que ejercer un liderazgo, pero ya es un liderazgo más centrado en la persona, ¿ya? Yo creo que esas son fundamentales a la hora de poder ejercer, en mi caso, vuelvo a insistir el tema de la diferencia de la psicología organizacional, con los usuarios, para trabajar independiente del equipo. Yo creo que lo fundamental es que, bueno, todo va a depender dentro de un equipo de trabajo, cuando se va a incorporar a alguien, por ejemplo, la descripción de cargo que tenga la empresa, para el cargo que va a cumplir la persona. Y esa es la importancia del último tiempo dentro de la psicología organizacional, por ejemplo, o de la misma empresa a la hora de querer ingresar a alguien a su equipo de trabajo, que ya no importa tanto la experiencia, sino más las competencias. Eh, yo creo que, mira,
dentro de la psicología organizacional, uno trabaja la peor parte de la intermediación para un usuario, que es la entrevista, por ejemplo, la aplicación de algún cuestionario, de algún test proyectivo de personalidad, etcétera. Es la peor parte del usuario porque se está viendo evaluado. Entonces uno ahí trabaja con el minuto o la personalidad del usuario más vulnerable, ¿cierto? La capacidad de la persona de ponerse nerviosa, etcétera. Entonces ahí es fundamental la capacidad que tiene uno como psicólogo de generar esta confianza, que pasa exactamente lo mismo en la clínica con el usuario a la hora de comenzar una psicoterapia, ¿cierto? Este rapport que uno va a generar con el usuario. Lo mismo ocurre en la organizacional, pero lo estamos viendo desde otra mirada, desde otra mirada. En una estoy haciendo una psicoterapia y en la otra estoy haciendo esta conexión con un usuario para poder medir de buena manera si tiene las competencias, porque si el usuario, yo creo que la desmotivación es la primera barrera que va a enfrentar nuestra vocación o nuestro rol, ¿cierto? Si yo estoy desmotivado en un trabajo, automáticamente ya mis competencias empiezan a disminuir, o no sé si continúan desarrollando eh, de manera grata, por ejemplo, etcétera, porque ya no estoy cómodo en el lugar. Entonces ahí automáticamente, desde mi punto de vista, empezamos a ejercer un liderazgo más negativo, ¿cierto? O un liderazgo mucho más autoritario. Podría ejercer una desmotivación, bueno, eso ya es generalmente dentro del servicio público, en este caso en el municipio, y no hablo solo del municipio de Viña del Mar, sino yo hablo en general. Yo anteriormente también trabajé en otro municipio, en la Municipalidad de Casablanca, en el mismo rol, y el principal problema que enfrentamos todos ahí es la burocracia, y eso puede ser lo que te desmotiva un poco. Tenemos muchas ganas de hacer actividades, muchas ganas de gestionar distintas acciones para los usuarios, para la empresa en nuestro caso, pero la burocracia de esta continuidad de ir haciendo trámites, por ejemplo, de seguir un protocolo de acción que se demora mucho, te va desmotivando un poco en cierta medida.